¿Sabías que hay un barco tan famoso que inspiró una de las películas más taquilleras de la historia y sin embargo guarda secretos que casi nadie conoce? Hoy te cuento la historia completa del Titanic, desde su trágico hundimiento hasta la bacteria misteriosa que lo está borrando del mapa. Quédate hasta el final porque el último dato te va a dejar sin palabras. El RMS Titanic fue el mayor barco del mundo en su época, pero su vida duró muy poco. Su viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912 y terminó solo 4 días después en una terrible tragedia. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió. En el naufragio murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo, lo que convierte esta tragedia en uno de los mayores desastres marítimos de la historia. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que buscaban una vida mejor en Estados Unidos. El barco fue diseñado para ofrecer el máximo lujo y comodidad. Contaba con gimnasio, piscina, biblioteca, restaurante de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. Obviamente, quienes viajaban en clases inferiores no gozaban de estos privilegios. El Titanic también estaba equipado con la última tecnología y avanzadas medidas de seguridad. Sin embargo, debido a las normas de la época, solo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros, poco más de la mitad de los que iban a bordo, y apenas un tercio de su capacidad total. En su viaje inaugural zarpó de Inglaterra, luego hizo escala en Francia y en Irlanda, y de ahí tomó rumbo a América, pero ese viaje terminaría abruptamente al chocar contra un iceberg. La colisión abrió el casco y el barco comenzó a inundarse. Durante 2 horas y media el Titanic se fue hundiendo gradualmente, primero la proa, lo que hizo que la popa se elevara, mientras varios cientos de pasajeros y tripulantes eran evacuados en los botes salvavidas, casi ninguno de los cuales fue llenado hasta su máxima capacidad. Además, un número muy elevado de hombres murió debido a la regla de salvamento que establece mujeres y niños primero. Poco antes de las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de quienes quedaron flotando murieron de hipotermia, solo unos pocos fueron rescatados por los botes salvavidas. Pasaron varias horas hasta que otro barco llegó a salvar a los 709 supervivientes. El naufragio conmocionó e indignó al mundo entero, tanto por el elevado número de fallecidos como por los errores cometidos. Las investigaciones realizadas en el Reino Unido y en Estados Unidos llevaron a importantes mejoras en la seguridad marítima. Muchos supervivientes que lo perdieron todo fueron ayudados gracias a donaciones públicas. Sin embargo, el dueño del barco fue acusado de cobardía por abandonar la nave prematuramente y fue condenado socialmente el resto de su vida. También se acusó al capitán de haber aumentado la velocidad por presión externa, lo que habría contribuido al impacto con el iceberg. Los restos del Titanic estuvieron perdidos durante décadas, hasta que el 1 de septiembre de 1985 fueron descubiertos en el fondo del Atlántico Norte, a una profundidad de 3.784 metros. Gracias a ese hallazgo, miles de objetos del barco han sido recuperados y hoy están expuestos en museos de todo el mundo. El Titanic es quizás el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene viva gracias a libros, canciones, películas, exposiciones y memoriales. Pero aunque se sabe mucho sobre él, hay varios secretos que pocos conocen. Aquí van los 7 más impactantes. 7. La mujer que sobrevivió a 3 barcos. La empresa constructora del Titanic también estuvo detrás de otros 2 accidentes, el del Olympic y el del Británico. Y hubo una mujer que sobrevivió a los 3. Su nombre era Violet Jessop y trabajaba como camarera en todos esos barcos. En 1911, el Olympic tuvo un accidente sin víctimas mortales. Ella estaba ahí. En 1912, el Titanic se hundió. Ella sobrevivió a aquella gélida y fatídica noche. En 1916, el británico explotó al golpear una mina submarina. Ella también vivió para contarlo. A pesar de todo, Violet siguió trabajando en barcos durante 35 años más, hasta que se retiró en 1950 a los 63 años. Llegó a vivir hasta los 84. 6. El japonés humillado. Masabumi Hosono fue el único japonés a bordo del Titanic. Era funcionario del gobierno y cuando el barco se hundió, subió a uno de los pocos botes salvavidas, reservados en teoría para mujeres y niños. Cuando su historia se conoció en Japón, quedó deshonrado. Perdió su trabajo y fue duramente criticado. Ese deshonor lo acompañó hasta la muerte. Cuando se estrenó la película de James Cameron, él ya había fallecido y su familia aprovechó para hacer pública una carta en la que pedía disculpas por lo que había hecho. 5. ¿Cómo era realmente el Titanic por dentro? El Titanic era uno de los pocos barcos de su época con piscina, de más de 10 metros de largo por 4 de ancho. Pero eso era solo el comienzo. La primera clase contaba con gimnasio, cancha de squash, baño turco, baños eléctricos, un café, terraza, restaurante, zonas de lectura y descanso y áreas comunes decoradas con muebles de lujo extraordinario. 4. La última superviviente del Titanic. La última superviviente murió en mayo de 1999, a los 97 años. Su nombre era Milvina Dean y tenía solo 9 semanas de vida cuando ocurrió el hundimiento, lo que la convirtió también en la pasajera más joven a bordo. Viajaba
Viajaba con su hermano mayor y sus padres, quienes habían vendido todas sus posesiones en Inglaterra para abrir una tienda de tabaco en Estados Unidos. Su padre murió en el naufragio. El resto de la familia tuvo que regresar a Inglaterra. 3. El mexicano que cedió su lugar. Entre los pasajeros del Titanic había un solo mexicano, el diputado Manuel Uruchurtu, quien regresaba a América tras una visita a París. En el momento del hundimiento, cedió su lugar en un bote salvavidas a una pasajera que le explicó que su hijo y su esposo la esperaban en Nueva York. Manuel solo pidió a cambio que ella visitara a su esposa en Veracruz y le explicara lo sucedido. La mujer cumplió su promesa 12 años después, en 1924, y entonces confesó que en realidad no tenía ni hijos ni esposo. 2. Alguien predijo el hundimiento 14 años antes. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada Futility, también conocida como El naufragio del Titán. En ella describía el hundimiento del barco más grande del mundo al chocar con un iceberg en el Atlántico Norte, una fría noche de abril. El barco de la novela se llamaba Titán. Era extraordinariamente parecido al Titanic en diseño y características, y le sucedió exactamente lo mismo. ¿Fue casualidad o una predicción? 1. ¿Por qué el Titanic no se puede sacar del mar? Muchos se preguntan, ¿por qué no se rescata el Titanic del fondo del océano para convertirlo en museo? La respuesta es que los restos están demasiado deteriorados. Si se intentara sacarlos, se desmoronarían, y el deterioro no para. Según los expertos, para el año 2030, el Titanic habrá desaparecido casi por completo. Lo curioso es que cuando fue descubierto en 1985, estaba notablemente bien conservado. La profundidad, la falta de luz y la intensa presión del lugar lo hacían poco habitable para la mayoría de los organismos, lo que frenaba la corrosión. Sin embargo, hace unos años apareció una bacteria desconocida que empezó a devorar el metal, convirtiéndolo poco a poco en óxido que se integra al fondo marino. Una bacteria nunca antes vista está borrando al Titanic de la historia, y esa es la razón por la que jamás podrá salir del mar. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios, me encanta leerlos todos. Y si quieres seguir descubriendo historias como esta, bienvenido a Historias Ilustradas. Suscríbete y únete a esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.